Hola amigos, bienvenidos a su canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Continuando con nuestro tutorial de las leyes eléctricas, hoy conoceremos qué son las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. Yo soy Miguel Alexis Mejía, ingeniero eléctrico, y hoy vamos a conocer un poco sobre esta ley. Pero no antes, espero que te suscribas, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. ¡Vamos a ello! El señor Kirchhoff es un físico alemán, el cual se llamaba Gustavo Robert Kirchhoff. Fue el precursor de esta ecuación, en las cuales contribuyó en el campo científico de los circuitos. Es decir, es uno de los papás de los papás de los papás de los pollitos de la electricidad. Y dice lo siguiente: las leyes de Kirchhoff, conjunto de leyes creadas en 1846, están estrechamente relacionadas con la conversión de la energía y de las cargas a nivel de un circuito. Es decir, las leyes de Kirchhoff nos ayudan a la conversión de la energía y las cargas en un circuito. Es decir, determinar la tensión o la corriente en diferentes puntos del circuito. Para circuitos grandes, los cuales no se pueden reducir o combinar sencillamente a resistores en serie o en paralelo. ¿Y esto qué es? ¿Qué quiere decir esto? En síntesis, son dos igualdades que se basan en la conversión de la energía y las cargas en el circuito. Para ello, vamos a mirar un poco en profundidad estas leyes, cuáles son y cómo se aplican en la vida real a la electricidad o a nuestros circuitos eléctricos o componentes eléctricos o electrónicos que vamos a calcular. Las leyes de Kirchhoff se basan en dos: la ley de nodos y la ley de malla. La ley de malla nos dice que la diferencia de potencial o la suma algebraica es la diferencia de potencial que debe de ser igual a cero. Para la ley de nodos nos dice que es la suma algebraica de las intensidades de corriente que entran y salen de un nodo, las cuales deben ser iguales a cero. Para ello vamos a analizar un poco estos dos conceptos, pero hoy solamente tocaremos los nodos. La malla lo veremos en otros videos posteriores. La ley de nodos, como ya lo dijimos, no es más que la sumatoria de las corrientes entrantes y salientes, las cuales deben ser iguales a cero. Vamos a ver más en amplios detalles este concepto. Basados en la teoría anterior, vamos a aplicarla en este siguiente plano esquemático. Nos dice que la sumatoria de las intensidades va a ser igual a cero. Nosotros tenemos el nodo, el cual tiene un voltaje inicial y un voltaje final. Las cargas que tenemos en el circuito, las respectivas resistencias, las cargas que entran o las intensidades que entran al nodo y las intensidades que salen. Entonces, basado en ello, aplicamos la siguiente fórmula. El nodo, es decir, las intensidades que pasan por el nodo, va a ser igual a la intensidad 1, ¿sí?, que va a ser la resistencia 1, más la intensidad 2, es decir, la resistencia 3. Tengamos en cuenta que se inicia primero por las cargas que entran al nodo. Vamos a iniciar siempre por las cargas que entran al nodo, dado que así hemos determinado el sentido de las corrientes, igual a la intensidad 3, ya que sale, para que podamos aplicar esta teoría. Es decir, que la sumatoria de las cargas iniciales o las cargas entrantes va a ser igual a las cargas salientes. Para ello vamos a aplicar entonces lo siguiente: la intensidad 1 va a ser igual a 12 voltios menos VA sobre 12. La intensidad 2 va a ser igual a la carga inicial, al voltaje inicial, menos el VA sobre la resistencia. Y la intensidad 3 va a ser igual a VA, voltaje inicial, menos el voltaje final. Ahora vamos a empezar a separar los denominadores y a darle valores a estos. Donde nos dice que 1 de 1/12 del voltaje A más 5 sobre 3, menos 1/6 de VA va a ser igual
a BA sobre 10, ¿sí? BA sobre 10 menos BA sobre 10. Pero nosotros ya sabemos que esto va a ser igual a 0, el BA final, porque va a ser igual a 0. Es decir, lo cancelamos y empezamos a operar. Ahora separamos o agrupamos los términos donde tendríamos 1 sobre 12 de BA menos 1/6 de BA menos 1/10 de BA. Agrupamos los términos, el cual vamos a agrupar aquí 1 de 1/12 de BA más 5/3. Esto va a ser igual a menos 8 sobre 3 menos BA. Ahora fraccionamos y hacemos la operación. Esta operación haciendo la agrupación de términos, que va a ser igual a menos 7 sobre 20 BA igual a menos 8 sobre 3 menos BA sobre 10. Ahora vamos a hallar BA, donde nos dice, haciendo esta operación, que BA va a ser igual a menos 8 sobre 3 menos 8 sobre 3 menos 7/20 avos. Realizamos ley de oreja y esto nos va a dar igual a un voltaje de BA de 160 sobre 21. Si nosotros hacemos esa respectiva operación matemática, el voltaje de BA va a ser igual a 7.619 voltios. Es decir, BA va a valer 7,619. Ahora vamos a hallar las intensidades que están en este circuito, conociendo el voltaje de BA, es decir, el voltaje inicial. Vamos a ello. Sabemos que el nodo es igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 igual a la intensidad 3, que va a ser igual a 0. Y conocemos el voltaje, que va a ser igual a 7.619 voltios. De igual manera conocemos la resistencia. ¿Qué vamos a aplicar? La ley de Ohm, donde nos dice que la intensidad va a ser igual o directamente proporcional al voltaje sobre la resistencia. Para ello empezamos a operar. Conocemos que la intensidad 1 va a ser igual a 12 menos BA, el cual ya conocemos que vale 7.619 voltios sobre la resistencia, más la intensidad 2, que vale 10 menos BA, que ya lo conocemos, sobre la resistencia, igual a la intensidad 3, que esta va a ser igual a BA, lo conocemos, menos 0 sobre la resistencia que pasa por ahí. Empezamos a dar valores y a operar, y tendríamos que la intensidad 1 va a ser igual a 12 de la carga inicial menos 7.619 del voltaje final sobre la resistencia. Es decir, que la intensidad que pasa por la resistencia 1 o la intensidad 1 va a ser de 0,65 amperios. Seguimos operando para la intensidad 2. La intensidad 2, realizando la operación matemática, nos dice que vamos a tener una intensidad de 0,369 amperios. Y para la intensidad 3 vamos a tener una intensidad de 0,7619 amperios. Es decir, 0,7619 amperios. Espero que hayan podido despejar todas las dudas que tengan sobre la ley de Ohm. Nos vemos en otros videos. No olviden suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.